Bien, damos la bienvenida a todas las personas que os habéis conectado para ver esta charla que hemos organizado desde el programa de formación de Cáritas Diocesana de Valencia con motivo del Día de Caridad. Lleva por título Conversaciones sobre la Fratelli Tutti, la encíclica del Papa Francisco. Con esta charla cerramos el ciclo de conferencias online que hemos realizado mensualmente desde que comenzó este curso. Y qué mejor manera de hacerlo que con esta encíclica del Papa Francisco, donde se nos llama a ser y vivir en fraternidad, es decir, a poner en práctica el amor al prójimo. Para estas conversaciones sobre la encíclica hemos invitado a 3 personas que nos van a aportar e inspirar mucho con sus palabras. Tenemos con nosotros a don Arturo Ros, obispo auxiliar de la Diócesis de Valencia, que entre sus tareas está la de acompañar a Cáritas en su labor social. También está con nosotros Nacho Grande, director de Cáritas Diocesana de Valencia, y también tenemos con nosotros a Montse Escribano, teóloga y voluntaria del programa de formación de Cáritas. Deciros que a lo largo de esta charla estará habilitado el chat para que los que estáis viéndola en directo podáis hacer alguna pregunta a los ponentes sobre la encíclica Fratelli Tutti. De las preguntas que hagáis, seleccionaremos las que sean más representativas para poder luego hacerlas a los ponentes una vez terminen su intervención. Y bien, sin más, os dejo con ellos para que inicien sus conversaciones sobre esta encíclica. Hola, buenas tardes. Queríamos presentaros entre los 3 esta tarde en estas conversaciones que tenemos pensadas. Bueno, pues queríamos plantearos y, desde luego, presentaros la encíclica Fratelli Tutti. La hemos pensado desde el entorno de la celebración que tuvimos ayer en la Iglesia de Valencia, de Corpus Christi. Y nos parece que es un momento muy adecuado para pensar y especialmente para que reflexionemos y, desde luego, lo que queremos hacer es invitaros a cada uno y a cada una a que leáis, a que os acerquéis al texto, porque nos parece que es una encíclica que, como dice Francisco, transmite muy bien el sabor del Evangelio. Es una invitación que desde el principio, bueno, pues Francisco nos sitúa perfectamente en la realidad. Él dice que no va a hacer un recorrido por todas aquellas situaciones que hacen que este mundo sea un mundo cerrado. Él habla de sombras, sino que rápidamente, después de hacer este recorrido, lo que nos dice es que tenemos en el Evangelio, desde hace más de 2000 años, una oportunidad para acercarnos y para ser Iglesia y para ser Cristo. Él dice que podemos tener la oportunidad de seguir recorriendo ese camino. Y él habla de un extraño que sale en ese camino y que es, desde luego, el samaritano. El samaritano no es solamente alguien que se acerca, que queda tendido al lado del camino, que es asaltado, sino también es una posibilidad de transformación. Y esto es posible pues si las personas que nos encontramos no miramos hacia otros lados, sino que nos inclinamos, nos acercamos y cargamos con esa realidad a la que nos invita Francisco. Llama la atención porque lo que pretendemos esta tarde no es solamente hacer un recorrido por la encíclica, sino transmitiros un poco cuáles son los puntos más centrales que hemos visto. Y nos llamaba mucho la atención ver pues, la gran esperanza que tiene Francisco en el ser humano. Él decía que somos capaces de crear un mundo abierto, de que somos personas con una espiritualidad y con un corazón abierto al mundo entero. Dice además que, que las personas gozamos de algo inalienable, que él lo repite de una manera muy constante a lo largo del texto, y es la dignidad. Pero dice que la dignidad es algo que tenemos que seguir optando por ella y buscándola. Además, nos invita a que esta dignidad no es algo que solamente, porque es así, comienza en la persona, sino que también tiene una dignidad, y habla de una dimensión social, de una dimensión política. Por eso el Papa Francisco nos ha sorprendido y dice que este amor no es solamente un amor personal, sino que es un amor político. Esto nos llama mucho la atención porque quizá no estamos tan acostumbrados a este tipo de lenguaje. Y también nos habla de una posibilidad de una amistad social. Dice que la Iglesia debería ser pues, pionera en estas cuestiones. Por eso inicia, desde luego, explota de una manera muy bonita, muy poética, el camino del diálogo. Dice que tenemos que ser servidores,
que tenemos que ser posibilitadores y que desde luego tenemos que ser personas de facilitar esos reencuentros. Por último, dice que las religiones somos, bueno, potenciadores de la realidad que existe, que además dice que somos una fuerza transformadora. Y como, bueno, no quiero hacer solamente un recorrido por todos estos capítulos que nos presenta la Fratelli Tutti, sino creo que lo más interesante es que hagamos o que intentemos hacer aquello que el Papa Francisco nos está diciendo, que es que tracemos una conversación, que nos acerquemos con un corazón abierto y con una disposición. Por lo tanto, lo que os queremos invitar a que esto pues, lo repitáis en las cáritas diocesanas, en los grupos, en los momentos en que tengáis posibilidad. Porque dice Francisco que esta es la forma de hacer iglesia y también de encontrarnos todas las personas de buena voluntad. Así que vamos a dar paso a estas conversaciones y, bueno, pues nos encontramos aquí los tres y vamos a ver si somos capaces, ¿no?, de articular estas cuestiones que tenemos. Así que nos gustaría pues, deciros que nosotros vamos a trazar esta tarde pues, un sencillo diálogo, pero que muchas de estas cuestiones, y de una manera, pues la verdad es que muy bonitas, muy variadas, las vais a encontrar en la revista de Solidaridad, en la revista que encontraréis muchos de vosotros en los buzones estos días. Así que vamos a empezar y me gustaría que, bueno, pues que eso, teniendo presente la festividad del día de ayer, ¿no? Y en el lugar donde estamos, que es Cáritas Diocesana de Valencia, pues que pudiéramos pensar quizá en la parte primera que nos ofrece Francisco, porque él habla de un mundo cerrado, de una posibilidad que en esa cerrazón lo que hacemos es proyectar sombras. Y quizá lo que nos llama es otra cosa. Primero, a tener presente que si tenemos un mundo cerrado, lo único que proyectamos es esa sombra y esa negatividad, pero que no es esa la única posibilidad. Entonces, bueno, pues me gustaría que pensáramos un poco en los efectos, ¿no? En los efectos cuando nos disponemos de esa manera, en los efectos que produce socialmente, que produce eclesialmente. Quizá uno de los efectos que nos llamaba la atención era en negar los derechos del resto de personas. ¿Cómo es posible, ¿no?, que vivamos en un mundo en el que estos efectos se trazan cada vez con un perfil más grueso, me atrevería a decir? Y quizá porque nos dejamos llevar por unas lógicas de la eficiencia, de la inmediatez, quizá de la búsqueda de resultados siempre crecientes y que tengan una eficacia que sea muy plausible. No estamos acostumbrados quizá a esas otras lógicas, ¿no?, del Evangelio, de tiempos largos, de tiempos tranquilos, de serenidad. Quizá me recordaba a las parábolas del Evangelio, ¿no?, de esta mujer que amasa el pan, que es capaz de mezclarlo, de poner la levadura, de dejarle tiempo y que el resultado es una masa que alimenta. Bueno, pues quizá frente a todo esto también está pues Cáritas, ¿no?, y los proyectos de Cáritas. Y sí que nos recordabais este tiempo atrás que somos tierra de acogida. Y quizá las dos imágenes nos sirven para hacer un poco de contraste, ¿no? La posibilidad de un mundo que vive encerrado y que planea sombras. Y sin embargo, tenemos una historia, ¿no?, de que hemos sido una tierra de acogida. Bueno, pues me gustaría empezar, si te parece, ¿no?, pues ¿cuáles consideras tú que son esos efectos o cuáles son esas posibilidades que tú ves en para acercarnos a ese rumbo común que plantea Francisco? Bueno, gracias por la introducción. Yo creo que has contextualizado de maravilla, pues bueno, este diálogo. Un placer compartir mesa, tanto con Monse como con Don Arturo. Que digáis al final lo mismo, ¿eh? Sí, creo que sí. Al igual que un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla, ¿no?, las nuevas tecnologías que nos permiten estar cerca a pesar de estar lejos. Pues de estos efectos me ha apuntado cosas que has comentado, ¿no? Yo creo que el primer gran efecto es el dar la espalda a Dios. Creo que precisamente es ese gran efecto del cual derivan todos esos males que de alguna manera u otra nos hacen sentirnos muy alejados, ¿no? Ese primer efecto, dar la espalda a Dios. A partir de ahí me voy a acercar un poquito más. Perfecto. Las cuestiones del directo, dar la espalda a Dios y todo lo que ello deriva, ¿no?, como puede ser, lo comentas, el individualismo, la cultura del descarte que tanto habla el Papa Francisco, ¿no?, todo aquello que puede generar algún tipo de sacrificio, de compromiso, voy a descartarlo.
la inmediatez, esa rapidación, queremos las cosas de manera inmediata, el relativismo, no existen verdades absolutas, todo es relativo, la globalización de la indiferencia, por ejemplo, es un término utilizado mucho también por el Papa Francisco, a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Cuando se diluye la responsabilidad, cuando esa persona que atraviesa una situación de sinhogarismo, que vive en la calle, cuando ese inmigrante que llega a nuestras costas, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quiénes son los responsables de eso? ¿Son las administraciones? ¿Somos nosotros? ¿Son aquellas estructuras que generan problemas y crisis en el origen de todas las personas que están huyendo de la guerra, del hambre, las personas que viven en el ámbito de las dependencias, de las drogas? ¿Quién es el responsable de eso? Ellas, una sociedad en la que, por tanto, como nos vamos pasando las pelotas de uno a otro, al final la responsabilidad se diluye, esa globalización de la diferencia, porque uno genera que nadie es responsable, nadie se hace responsable, nadie busca soluciones al problema de tantas y tantas personas que están sufriendo las consecuencias de esa ausencia de Dios, del dar la espalda a Dios, de sentirnos que no somos hermanos, ese individualismo, esa globalización de diferencias, ese relativismo, y sobre todo algo que creo que está muy en el día a día, ¿no? Que es comparamos coste con beneficio. La lógica del don da la sensación que es contranatural, ¿no? La lógica del entregar la vida por los demás, no como incluso un compromiso, sino como forma parte de nuestra esencia y tiene que formar parte de nuestra vida, ¿no? El ejercicio de la caridad es algo innato en la vida de un cristiano, ¿no? Junto con el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos. No es una opción, forma parte de nuestro ser, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, poco a poco esa lógica del don contranatural, pues también es algo que se va instalando en el ADN de la sociedad, y el dar algo sin recibir nada a cambio, pues da la sensación que es contranatural. Quizá, por lo que decía Nacho, ¿no? En esta parece que es una cosa, a veces lo vivimos como un cierto voluntarismo, ¿no? En este dar la espalda a Dios, y no descubrimos, bueno, sí, muchas de las personas que nos están escuchando, porque la mayoría de ellos son voluntarios y saben muy bien a qué nos referimos, ¿no? Descubrir la alegría del Evangelio, que también es algo que Francisco nos ha... Y él dice que descubrir esa alegría es ponernos en ese camino. Quizá es esa indiferencia, ese cerrarnos, es lo que está provocando una situación de mayor individualismo socialmente, ¿no? Y quizás que somos una iglesia que no somos capaces de transmitir esa alegría, incluso esa alegría en situaciones de descarte. Y una de las que se nos ocurría también es pues, el tema de la inmigración. Cómo es que somos una sociedad que vemos la inmigración como un problema, como una avalancha, como una amenaza, y de qué manera, ¿no? Como iglesia, vivirlo como una alegría, como una oportunidad, como un mundo que se abre y que puede transitar. No sé si nos decía Francisco, ¿no? Dice, los migrantes son considerados suficientemente dignos o no son considerados de una manera digna para participar en la vida social. Y nos decía que cómo es posible que como iglesia no estemos siendo capaces de revertir esta situación. ¿Qué le parece a usted, don Arturo? Gracias por la pregunta. Si me permites, cuando tú decías al principio, referido al texto del Papa, es muy importante que lo contextualiza con la palabra del buen samaritano. El samaritano era un forastero. Y es verdad que Jesús nos pone ese ejemplo de prójimo, de proximidad, pero es verdad que algunos exegetas y algunos maestros de espiritualidad buenos, sanos, dicen que Jesús es el buen samaritano que atiende el apaleado, pero también dice que Jesús es el apaleado y es atendido por el prójimo que pasa y se hace cargo de él. Creo que es muy importante. De cada lo que tú me preguntas ahora, o esta vida difícil que vivimos, nosotros no podemos vivir al margen, en absoluto. Y el Evangelio nos presenta a Jesús en permanente salida, como dice el Papa, desde el principio de su pontificado, y haciendo suyos, haciendo prójimos, haciendo carne de su carne, especialmente a los descartados, a los despreciados, a los condenados, a los excluidos. Y no podemos hacer lo contrario. Más que un antitestimonio, sería una infidelidad. Es verdad que, desgraciadamente, esta sociedad actual nuestra, a nivel España, a nivel Europa, se politiza todo.
y se convierte en discurso político, y a veces en discurso político interesado. Y por encima de eso está la persona, está su dignidad, y nosotros como cristianos vemos en el rostro del otro a la persona, sea quien sea, venga de donde venga, sea cual sea su identidad, sea cual sea su procedencia. Y es la realidad de nuestra vida. Y termino con esto que me parece significativo. Yo lo siento así. Lo he dicho una vez públicamente. Francisco no es un teórico. No lo es. Una y otra vez, a través de su magisterio, pone el corazón en la entraña de la vida. Y son cosas que él ha experimentado, especialmente en esa llamada permanente a la búsqueda de la dignidad de los demás. No es un teórico. Incluso muchas veces en sus escritos, a mí me recuerda a Jesús cuando convertía el mundo en parábola, en presencia de Dios, y a través de la realidad concreta y específica del mundo nos llama la atención para que nosotros nos convirtamos en apóstoles y en servidores. Sí, en esta búsqueda, ¿no? que se refleja en el texto, porque él habla, dice, no está muy bien que pensemos y que reflexionemos sobre esto, pero él lo que dice es, lo que nos anima es un amor concreto, ¿no? Parece que él, en ese encuentro con ese que le llama el extraño, ¿no? En el camino, que la verdad es que es sorprendente que utilice esa, no sé, pues esa expresión, ¿no? Bueno, pues también tenemos nosotros muchas situaciones que nos son extrañas, que nos son ajenas, pero sin embargo Francisco dice, no pasa nada que sean así, han de ser así, pero sin embargo tenemos la posibilidad de transitarlas, porque él dice, probablemente no cambien, pero sí de transitar por ellas, de atrevernos a recorrerlas, dice, porque solamente haciendo caminos como podemos adentrarnos en ella. Y por eso él dice un texto que me parece que también a vosotros también os resuena por dentro, que dice, bueno, en esta posibilidad que tenemos, dice, nos invita a ser parte activa en la rehabilitación, ¿no? Y en el auxilio de las sociedades. Yo creo que es algo que en Cáritas es como uno de los horizontes que se pretende, ¿no? Y también yo creo que estamos intentando comprender, ¿no? Esto que nos dice también Francisco de todo está conectado, todas estas realidades que tú decías ahora, en las que parece que nos vamos echando las responsabilidades y que decimos esto no tiene nada que ver con nosotros, pues Francisco nos anima a decir, no hay una inconexión, sino al contrario, ¿no? Y por eso dice, bueno, pues tenemos que hacernos cargo. Yo creo que esto es una de las situaciones que más nos está dificultando, ¿no? Cómo acercarnos y ser, pero eso, el hacernos cargo siendo parte activa. Y también dice que no podemos perder de vista que somos seres relacionales, que solamente trazando estas relaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de los desencuentros, que es como podemos reconocernos a nosotros mismos y además reconocernos también como sociedad. Por eso, bueno, trayendo también un poco, ¿no? Pues el informe FOESA, que yo creo que es tan necesario en nuestra Iglesia y que no solamente para nuestra Iglesia, sino que es pues una forma de entender el mundo y de analizarlo y de poder acercarnos a él. Se refiere a la exclusión social, ¿no? Tantas veces mencionada y dice, bueno, quizá no es una cuestión tanto de números que desde luego o de programas, sino de aprender a revincularnos. Y es una cosa que resulta bastante sorprendente, ¿no? Como una de las soluciones puede ser que aprendamos a vincularnos. Y esto, pues yo creo que en Cáritas se entiende muy bien este lenguaje, porque queremos pasar, ¿no? O esto es un poco la pregunta que os lanzo, ¿cómo pasar de la atención a la identificación? ¿Cómo, no solamente como Cáritas, sino desde luego Cáritas es Iglesia, la Iglesia es Cáritas, cómo poder también cada uno de nosotros, ¿no? Aprender a revincularnos y a ser parte activa, a identificarnos con aquello a lo que, bueno, pues que nos duele. Y yo creo que eso también, pues recordando, ¿no? La fiesta de ayer, esto solamente se hace con el cuerpo, teniendo presente el cuerpo de Cristo y a partir de nuestros propios cuerpos. Entonces, simplemente os quería decir, bueno, pues, ¿cómo crear esos nuevos vínculos sociales a los que nos anima Francisco, ¿no? ¿Cuáles creéis que pueden ser los vínculos que pues, más necesite una sociedad como la que tenemos ahora presente? ¿Por dónde empezaríais? A ver, es cierto que el Papa cuando habla del término de vincularnos, en el informe FOESA,
se hablaba de la sociedad conectada frente a la sociedad vinculada. Es lo que estás comentando, ¿no? Vivimos una sociedad altamente conectada, en estos momentos estamos conectados, hay pues muchas personas conectadas, los móviles, conocemos la vida de cualquier persona famosa en nuestra sociedad, pero sin embargo eso significa que estamos vinculados, significa que verdaderamente hay un vínculo, existe un vínculo, y esa verdaderamente es la clave. De hecho, incluso nosotros siempre decimos que sin la comunidad, las personas que más sienten los efectos de la pobreza son precisamente las personas más débiles. Ya lo decíamos en el año 2008, los efectos de contención de la crisis del 2008 fue la familia, esa estructura de apoyo, cosa que ahora no estamos viendo precisamente por esa debilidad en la estructura familiar, ¿no? Familias que aún no se han recuperado de la crisis del 2008. Hemos visto cómo en pleno confinamiento las personas mayores que no podían salir a comprar necesitaban de sus vecinos. Cómo las personas necesitaban el aplauso, el apoyo de tantas y tantas personas que salían a los balcones, pues bueno, a reconocer lo que se estaba haciendo. Cómo necesitamos sentirnos miembros de una comunidad para poder salir hacia adelante y para mirar hacia adelante. Por lo tanto, pues bueno, en estos momentos las Cáritas parroquiales están trabajando en esa línea, en que las Cáritas parroquiales no sean única y exclusivamente un lugar donde se atiende o se asiste, sino un lugar donde se teje comunidad. Comunidad al intra, es decir, entre las personas voluntarias, entre las personas a las que atendemos. En Cáritas decimos que una persona a la que atendemos no es única y exclusivamente un sujeto de necesidades, sino es un portador de posibilidades. Y eso significa posicionarnos ante la persona que atendemos como un hermano, como una persona de la que yo tengo que aprender y de la que yo puedo aprender. De generar comunidad en las propias Cáritas parroquiales con las personas a las que atendemos, entre las personas voluntarias, ad intra, no única y exclusivamente atender y asistir, sino generar comunidad. Y ad extra, nos hemos dado cuenta que las Cáritas parroquiales, por el trabajo que tienen, por lo que están significando en todas las localidades, en todos los municipios de la diócesis de Valencia, son voces autorizadas para poder generar caminos de diálogo con la sociedad civil. En estos momentos las Cáritas parroquiales tienen capacidad para poder establecer diálogo y contacto con los ayuntamientos, con los servicios sociales municipales, con las asociaciones de vecinos. ¿Por qué? Porque les avalan su trayectoria, le avala el trabajo que están realizando. Tenemos que aprovechar esa oportunidad para darnos cuenta que tenemos la llave para abrir caminos y para abrir caminos de diálogo. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ante la respuesta y para resumir, generar comunidad ad intra entre las personas voluntarias, la comunidad parroquial, entre las personas atendidas, somos lo mismo, y luego ad extra, aprovechar este momento para poder establecer lazos de revínculo y de vínculo más allá que de la conexión. Sí, y siguiendo también con la parábola, ¿no? Por lo que decías de cómo revincularnos. El samaritano, la verdad es que es una figura, pues, muy contrastada, ¿verdad? Pero es cierto que el samaritano, pues, bueno, cuando ve a la persona que atiende, que está al borde del camino, no va a pasar de largo. Sin embargo, también la parábola nos advierte que, bueno, y esto también lo dirijo a ti, que el primero que pasa de largo es el sacerdote, ¿no? El siguiente será el levita. Entonces... Gracias por recordármelo. Porque estamos en esa continua tentación, ¿no? Y esto no creo que solamente sea para los sacerdotes, sino para la Iglesia entera. La Iglesia entera podemos caer en esa tentación y muchas veces lo hacemos. Pues o no tenemos capacidad o no es la ocasión. Entonces yo creo que esta es una parábola también de mucho realismo. Pero sin embargo sí que dice que aquel que atiende, el que se inclina, el que para, el que mira, el que carga, ¿no? Y el que además no solamente lo deja, sino que se lo va a llevar consigo a un lugar seguro. Y me hacía gracia porque cuando lean la revista también hay un guiño porque dice, bueno, probablemente la cosa no acabó solamente con la persona que lo llevó hasta la posada, sino que probablemente quien se encargaría de esa persona y quien lo lavaría sería la mujer del posadero. Entonces, claro, pues hay todo un tejido, ¿no?, que se crea y que eso es lo que va haciendo que las situaciones, no solamente la de esa persona, sino de todas las personas que se han ido encontrando a lo largo del camino, cambien. Entonces, bueno, me gustaría, ¿no?, que en ese asombro que dice Francisco, dice, ¿cómo es posible? Leo sus palabras,
Él dice, yo muestro mi asombro de que la Iglesia le haya llevado tanto tiempo, ¿no? Pues condenar contundentemente la esclavitud, las diversas formas de violencia. Dice, hoy con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, dice, no tenemos excusas. O sea, yo creo que estamos en un momento también que es de eso, repito, ¿no? De mucha realidad. Y nombrabas hace un momento la pandemia, en el que, bueno, pues hay muchas personas que están practicando ya esta revinculación. Yo creo que ahora es un momento para no tener excusas. Bueno, pues, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cuáles creen que nuestras parroquias y los sacerdotes están lo suficientemente formados para poder seguir empujando y alentando esta tarea tan necesaria bueno, que ahora ha comenzado, pero que va a tener que seguir adelante? Incluso ni siquiera sabemos muy bien cómo en este futuro que nos viene muy próximo, ¿no? Yo no sabría decir si están suficientemente informados. Supongo que sí, ¿no? Porque es verdad que la responsabilidad formativa recae en personas preparadas y competentes. Permitidme que os haga un reclamo a los dos. De vez en cuando sonreír un poco, en serio, si me hace un poco. Que vienen las tareas tan tensas, siento un poco perdido. Gracias. Porque también es evangelizador la sonrisa y la alegría. Pero vamos a buscar al hermano. Poco respondes a ¿dónde está tu hermano? Y vamos, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, con cara de vinagre, o como muelles de museo, pues no atraemos a nadie. Es verdad que incluso con las sonrisas a veces nos llevamos alguna coz de los interlocutores, pero creo que es el primer estilo del pontificado de Francisco es la alegría del Evangelio. Y es verdad que en lo que tú estás diciendo ahora, que nosotros buscamos con alegría y acogemos con alegría al hermano. ¿Dónde está tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Le mostramos la alegría de la buena noticia de sentirse acogido y acompañado. Es verdad que queda mucha tarea por hacer y hay que hacerlo. Que estemos formados sobre todo interiormente. Yo he dicho antes el ser y la forma de manifestarse ante la vida de Francisco. Primera dimensión del Papa, que es bueno recordarle, es un hombre contemplativo. Es decir, sabemos que él dedica diariamente un par de horas a la oración. Ya lo hacía antes cuando estaba en Buenos Aires, como obispo auxiliar o como arzobispo de Buenos Aires. Un hombre contemplativo que se encuentra con el Señor y luego hace realidad en su vida concreta ahora desde el ministerio peregrino, antes en el pastoreo de Buenos Aires, hace realidad en su vida lo que contempla en el Evangelio y lo que el Señor le sugiere. Y es verdad que nosotros esa preparación que necesitamos, como tú dices, que tiene que ser cada vez más clara y más específica, supone sobre todo la formación del corazón. Es decir, podemos aspirar a tener y necesitamos tener grandes teólogos, sin duda alguna, que nos ayuden, que nos enseñen, que nos acompañen, pero sobre todo digamos grandes pastores. Y los grandes pastores, no por la grandeza de su vida, es por la grandeza de su corazón, ¿no? Y un pastor, sacerdote, obispo, que el ministerio que desempeñe con un corazón pequeño no puede ser un buen pastor, porque entonces se le estrecha y no caben todos. Y si en mi corazón no caben todos, no estoy siendo fiel al Evangelio. Es decir, la formación personal, en este caso ministerial, pero también nuestras agentes de pastoral, la gente de nuestras caritas parroquiales, al voluntariado en general, creo que es urgentísima la formación del corazón, porque el mundo a veces nos empuja a que se nos estreche. Y en un corazón estrecho no caben todos. ¿Te acuerdas del final precioso de la parábola del hijo pródigo? Cuando el padre se va a buscar a él. Y para convencerle, no le reprende. Le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Alégrate con tu hermano, todo lo mío es tuyo. A ese corazón aspiramos. Y ese corazón es el necesario en el presente y en el futuro de la Iglesia y del mundo en general. Sí, en esta formación, ¿no? del corazón, creo que también es cuando, bueno, pues Francisco dice, no solamente tenemos que trazar caminos, sino que nos tenemos que atrever a soñar. Y esos grandes sueños pues salen de ahí, ¿no? Salen de un corazón también, y yo creo que también bien formado, o sea, que una cosa va con la otra, ¿no? Fíjate cuando una cosa simpática me ha pasado recientemente. Porque desgraciadamente todavía en la sociedad actual
veces somos un poco sectarios, ¿no? O clasificamos a la gente por ciertas cosas. Y yo fui a confirmar a una parroquia, no voy a decir dónde, y el cura me advierte, mira, entre el grupo de confirmados hay una personita especial, digamos, de capacidad distinta. Hay ciertas definiciones que no me gustan, protesto contra ellas. De capacidad distinta. ¿Ves? Yo le sonreí por tener, no te preocupes que será el primero que me salude. ¿Y por qué? Porque yo los atraigo, tengo imán. De honor. Yo estaba revistiéndome, se asoma alguien en la puerta del lugar donde estaba diciendo, hola, hola, y era la criatura. Dios la encuentro. Luego, es verdad que al final de la celebración vienen los papás de la criatura ya mayorcita a saludarme, a darme las gracias. Bien, no tenían que darme las gracias por nada, pero tiene que ser especial esto. Es un caso anecdótico. Si lo llevamos a otros ámbitos más complejos, y no me refiero por capacidades distintas, sino por situaciones de vida distintas o procedencias distintas, no tendrían que darnos las gracias porque tenía que ser nuestra actitud permanente, evangélica, y eso llama la atención. Llama la atención. A veces escuchamos juicios, condenas, desprecios, clasificaciones, y eso es peligroso. El Señor no lo hacía, nunca, con nadie. Dice que el amor nos pone en tensión, en esa tensión, porque el amor no solamente es un sentimiento, y bueno, Francisco también nos lo va a recordar, ese amor político, ¿no? Y también nos dice que en ese amor, es una tarea de amor, el buscar las causas estructurales. Yo creo que es seguir a los centros, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos en las situaciones en las que estamos? Porque esto no es solamente pues, un porque sí. O no hemos llegado, tú nombrabas ahora hace nada, pues las causas, la crisis anterior que ha provocado pues una especie de terremoto, ¿no? Un terremoto social del cual casi no nos habíamos recuperado y que ahora de repente, ¿no? Porque esto también se veía un poco, aunque no supiéramos el nombre que iba a tener, que podía venir una situación parecida, ¿no? Entonces, claro, nos hace falta este tejido social y estos caminos por recorrer no los podemos tener si no tenemos una sociedad fortalecida. Y por eso yo creo que Francisco también se pregunta, bueno, pues ¿cuáles son las causas estructurales? ¿Cómo seguir no solamente pues atendiendo, acompañando, sino también denunciando cuáles son las situaciones que pues como iglesia nos duelen, como creyentes nos duelen, como voluntariado, situaciones que vemos que están siendo sangrantes, ¿no? Entonces, sí que me gustaría eso, pues preguntaros, ¿por qué pensáis que la tarea del amor que ofrece Cáritas es también una tarea de denuncia constante ante estas situaciones? Sin duda, Cáritas siempre lo decimos, ¿no? Además de acompañar, de asistir, de intentar generar caminos y abrir caminos de esperanza, tenemos una función de denuncia y de anuncio. La denuncia sin anuncio es improductiva, no sirve para nada, ¿no? Y sobre todo de poner encima de la mesa pues, todas las realidades sufrientes que vemos en nuestro mundo, ¿no? Hemos publicado recientemente la misma institucional con datos que llaman verdaderamente la atención, ¿no? Al final, de manera fría, hablamos de pues, bueno, más de 60.000 personas atendidas, pero es que detrás de cada cifra hay una vida, hay una persona, hay una familia que está sufriendo. Por tanto, es importantísimo la denuncia, pero es importantísimo el anuncio, tiene que ir ligado. Desde esa capacidad también que comentaba Arturo, desde la alegría, ser capaces de contagiar, ser capaces de decir las cosas que van mal, pero también proponer nuevos caminos, ¿no? Y proponer, pues bueno, no inventar nada nuevo, sino ese discernimiento a la luz del Evangelio. Don Antonio en el sínodo decía que el primer gran signo de caridad es precisamente el anunciar a Jesucristo, ¿no? La buena noticia. Por tanto, denunciar y anunciar. Y sobre todo discernir. Discernir, en primer lugar, lo he comentado al principio, sobre las causas que generan pobreza. Eso es importantísimo. Sobre todo un discernimiento, porque muchas veces se nos pueden presentar causas muy parciales o incluso se nos puede engañar. Hay que discernir por qué pasa lo que está pasando. ¿Por qué hablabas de las personas migrantes? ¿Por qué la gente huye de sus países de origen? ¿Cuál es la causa? Y por lo tanto hay que hacer un discernimiento y un discernimiento complejo.
de cuáles son las causas que generan pobreza. En segundo lugar, creo que es importante que desde Cáritas hagamos un discernimiento sobre la cantidad y la calidad en el hacer. Tenemos que hacer mucho o lo que tenemos que hacer tiene que estar bien hecho. Y además tiene que generar procesos y tiene que generar transformaciones. Luego, el discernimiento es importantísimo, creo yo, en la pureza de por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Somos activistas o detrás hay una auténtica espiritualidad que nos mueve, ¿no? Y luego el discernimiento en a quién elegimos como compañeros de viaje en todo esto, ¿no? ¿Quiénes tienen que estar a nuestro lado? ¿Quiénes deben de estar a nuestro lado? Por lo tanto, pues bueno, denuncia, anuncio y discernimiento. Creo que son tres claves en el trabajo de Cáritas, más allá de la asistencia, del dar, del atender, del promocionar, denunciar, anunciar y discernir. Sí, porque este parece que es, bueno, es un proceso no solamente de voluntarismo, sino de conversión. Y yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? También lo que decía Francisco en el Evangelio Gaudium, cuando él dice, no importa que solamente pensemos en las soluciones. Él dice, lo que creo que es mucho más del Evangelio, con ese sabor al Evangelio, es que abramos procesos. Dice, y que en esa apertura de procesos, que se abra lo que se tenga que abrir, ¿no? Pero claro, siempre hay como una constante dentro de la tradición de la Iglesia, ¿no? Que nos vuelve a poner otra vez los pies y que habla, bueno, pues de todas estas posibilidades, ¿no? que tenemos los seres humanos en cuanto a nuestros bienes, los bienes materiales, pero también los bienes espirituales, los bienes intelectuales, los bienes como Cáritas, ¿no? Los bienes, ¿cuáles son los bienes eclesiales que tenemos? Y bueno, pues hay toda esa tradición, ¿no? Lo nombra Francisco en su texto y dice, pues habla de Basilio, de Juan Crisóstomo, de San Gregorio Magno, y él dice, recoge qué hacemos con estos bienes creados. Y bueno, pues la pregunta que me gustaría que pensáramos, ¿no? Es cómo seguir ahondando en esa corriente espiritual que nos acerca a esa misericordia y a esa posibilidad caritativa en la que, bueno, pues cómo hacer una búsqueda ética de cuáles son todos los bienes que poseemos, ¿no? Cuáles son también, vivimos en un mundo de privilegios frente a otras personas que no los tienen o que los tienen muy dañados, muy tocados. Entonces, ¿cómo podemos como Iglesia seguir transparentando esto? Yo pienso muchas cosas bonitas. Quizá la palabra es pobre para expresarla, ¿no? Pero tal vez hay cosas que necesitamos recuperar. Tal vez porque las hemos descuidado. Pienso que es urgente una llamada a la confianza, ya que en las raíces de nuestra existencia cristiana hay ciertas realidades esenciales, constitutivas y configuradoras de nuestra vida. La fraternidad, la amabilidad de la que habla el Papa, son realidades de vida que forman parte de la existencia cristiana. Da la impresión de que hemos perdido la confianza, no nos fiamos de nadie, vemos siempre al otro como sospechoso, y eso no es bueno porque nos distancia y al mismo tiempo afea nuestra conducta muchas veces. Yo pensaba, ayer tuve una experiencia larga en casa con mi familia, dialogando, mirábamos hacia atrás, no mirábamos hacia atrás con nostalgia, porque hay que mirar hacia adelante, pero recordando ciertas cosas que hemos vivido y que tal vez no están presentes y sería bueno, pues la confianza, la amabilidad. Yo recordaba esto de una anécdota que contaba mi abuela, la esposa de mi abuelo de Ana. Momentos de penuria, de dificultad, y decía, bueno, pues yo me iba de un señor de mi pueblo y decía, deixan 1.000 duros. Eso son 300 euros, serían ahora, no lo sé, ¿no? ¿Qué hacía aquel señor? Se daba la vuelta, cogía los 1.000 duros y se los daba, y ya está. Ni palabra, ni papel, ni firma, ni nada. Era la confianza que llevaba la fraternidad, de la seguridad de servir a mi hermano que me necesita, se fía de mí y yo me fío de él. Ve ahora a pedir 1.000 duros. Bueno, que traduzcan los matemáticos cuántos son 5.000 pesetas de las antiguas. Es un ejemplo. Pero déjame, sin más, la seguridad de la confianza de que tú lo necesitas, yo te lo voy a prestar. Y llevado a un terreno mucho más profundo, necesitamos generar ese tejido de confianza.
es lo que están haciendo las Cáritas parroquiales todos los días. Es decir, porque muchas veces quien es demandante a nuestras Cáritas, pues a veces viene pues, a obtener lo que quiere obtener. La mayoría de los casos son realidades pues, muy concretas. En otros, pues nos toman el pelo y nos dejamos tomar el pelo porque nos confiamos en recuperar ese tejido interior. Yo decía antes, la formación del corazón, que supone confianza, y la confianza supone generosidad, la capacidad de compartir, valorar lo mucho o lo poco que tengamos para ponerlo a disposición de los demás. En el fondo, en todo el articulado del texto de Fratelli Tutti, que es fruto del recorrido del Magisterio de Francisco, hay un reclamo a la fraternidad. Lo repite, fraternidad, solidaridad. En el caso nuestro, pues una llamada a ser hermanos. Esa es la línea del Magisterio de la Iglesia hasta hoy y ese es el futuro, sin duda alguna. Sí, yo creo que tenemos que seguir pues, profundizando, ¿no? Porque sí que es cierto que Cáritas tiene una cara muy amable. El episcopado español tiene que seguir profundizando en ese camino. Tiene una cara menos amable. No tenemos una cara amable. Mucho menos, mucho menos. Pero Pero sí que es cierto que no somos cara, como dice en Evangélica, no tenemos cara de momias de museo. Estamos un poco ya en camino. Bueno, yo sé que hay también una transformación del corazón, pero hay que seguir profundizando. Sí, y una de las cosas que también me llama la atención es que esto no solamente pues de las caras que pongamos, ¿no? En los momentos, sino que también es él dice de buscar una ternura social. Y también es una cosa muy llamativa, porque vivimos en un mundo de desconfianza, de mucha exasperación, vas conduciendo, la política no tiene tampoco, las instituciones han dejado de tener el peso institucional y la confianza que tenían los ciudadanos hacia ellas y por lo tanto yo creo que eso también es algo que nos compete a todos. Y tanto en lo personal como también en lo político, ¿no? Y bueno, también Francisco nos dice que en ese amor, y me llama la atención porque él va hablando, ¿no? De esta caridad política, de esta ternura social, de trazar otros lazos entre incluso, él dice, los países, y que está fundamentado siempre en los derechos humanos y de repente dice, sí, pero esto lo conseguiremos si ponemos en el centro esas ultimidades, ¿no? Esas pobrezas. O sea, él dice, vamos a pensar a lo grande, vamos a soñar con horizontes posibles, pero esto no será posible si no ponemos en el centro aquellas necesidades que hay en el mundo y aquellas necesidades que tengan las personas. Dice que la caridad es acompañar a una persona que sufre, pero dice, también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona. Me parece, ¿no? que en la Iglesia yo me pongo la primera, ¿no? que atender es acompañar, es dar esto que la persona está reclamando en un momento de necesidad y eso es lo primero, eso es lo absoluto. Pero después parece que necesitamos también eso, volver a generar esa ternura también entre nosotros porque hay mucha distancia y hay mucha desconfianza. Pero estamos llegando ya casi al final, ¿no? Y estamos al final, esto podemos seguir. Dice que no solamente es buscar consensos, ¿no? O verdades que sean muy, muy frágiles, sino dice, tenemos que buscar cuáles son esas miradas hacia un mundo que es plural. Yo creo que estamos también acostumbrados a que en la Iglesia seamos casi siempre pues, del mismo estilo, de las mismas maneras, que pensemos más o menos igual, que tengamos los mismos lenguajes, pero se nos plantea un reto muy interesante y un reto que nos abre muchas posibilidades para ese mundo abierto que está soñando Francisco, porque dice que vamos a sociedades plurales, que vamos a tener creencias muy plurales. No me refiero solamente a las otras religiones que también habla Francisco, sino dentro de nuestro ser iglesia hoy en Valencia, vamos a tener formas muy plurales, ya las estamos teniendo, ¿no? de creer, de acercarnos, de vivir la sacramentalidad de la iglesia. Entonces, bueno, pues, ¿cómo crear también ese diálogo, ¿no? y ser capaces, ¿no? de
de recuperar todas esas experiencias que se están viviendo dentro de la Iglesia para que sea de verdad pues, un diálogo enriquecido y que sea un diálogo iluminado por todas estas relaciones que existen a nuestro alrededor. Entonces, me gustaría que, no sé, pues para ir acabando, ¿no? De la manera en que os parezca, pero ¿cómo poder incorporar también esto a la caridad política? O sea, que no sea por una parte de nuestra espiritualidad, nuestra forma de vivir, sino que esa caridad política es lo que nos va a ayudar a crear un mundo que ahora estamos empezando a soñar, ahora ya empezamos a ver un poco más la luz y empezamos a soñar un poco más largo, ¿no? Y sobre todo contextos como los de Francisco. Bueno, pues cómo crear esas posibilidades, cómo os atrevéis a soñar cada uno de vosotros lo que se os ocurra, ¿vamos? Es pregunta complicada, es verdad que... Es complicado, sí. Porque... ¿Habéis jugado al parchís alguna vez? Sí, muchas. Sí. Algunas. Bueno, decidme con confianza cuál es el momento más feliz de cuando uno juega al parchís. Yo cuando llego al final y he ganado. ¿Seguro? Cuando mandas a alguna... Creo que el momento más feliz de cuando se juega al parchís es cuando comes pizzas. ¿No? Cuando haces el gobierno lo dejas pasar. Correcto, cuando bloqueas, cuando lo dejas pasar, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol y yo siempre voy a decir de qué equipo para no... Pero yo siempre... No lo digas que está mal. Por eso el resultado, los domingos siempre veo no cómo ha quedado mi equipo, sino cómo ha quedado el equipo contrario, no al que le... Vivimos en un mundo en el que en lo pequeño, por tanto, no podemos esperar cosas grandes a nivel grande cuando en lo pequeño, en lo cotidiano, no hemos hecho esa conversión hacia esa vida interior, ¿no? Incluso esa experiencia, comentaba antes, el dar la vuelta a Dios, la experiencia de sentirse amado nos hace que amemos y que amemos desde esa gratuidad del don. Nadie puede amar sin haber tenido la experiencia de ser amado. Por lo tanto, creo que, insisto, la capacidad desde lo pequeño, desde lo cotidiano, los que somos docentes, ¿no? Y los que nos dedicamos a trabajar con pequeños, como en esas nuevas generaciones, que no son el futuro, sino son el presente, educar desde esa ternura, desde esa misericordia, desde esa capacidad de perdonar, desde esa capacidad de vivir desde la alegría, solamente desde esa conversión interior podemos dar ese paso hacia cambiar estructuras más grandes, ¿no? Cuando el momento más feliz de jugar al parchís es cuando me cargo a uno, pues eso, extrapolado a cuando personas tienen cargos de responsabilidad, cuando se tiene poder, se tiene dinero, ¿cómo entiendo ese poder y cómo entiendo ese dinero? Por tanto, pues bueno, insisto, creo que ahí la clave es la conversión interior, esa conversión hacia, don Arturo lo dice mucho, ¿no? Es la revolución de la ternura. ¿Lo dice el Papa? Lo dice el Papa, bueno, lo dice el Papa, lo dice don Arturo, y en la presentación institucional dijo una frase que ha dado muchas portadas, muchos titulares, que es la rebeldía cristiana, ¿no? Esa rebeldía cristiana, pues bueno, es el momento de ser ejemplo. ¿Y cómo podemos, ante la pregunta que decías antes, ¿no? ¿Cómo podemos generar vínculo social siendo ejemplo? Que nuestras comunidades sean ejemplo de fraternidad, de intra y ad extra, que sean lugares amables, lugares de sonrisa, lugares de alegría, lugares donde no haya prejuicios, lugares donde nos alegremos de las alegrías del otro y no tengamos envidia de las alegrías del otro. Y en esa línea caminamos, en esa línea trabajamos y, bueno, esa conversión nos dará paso a conversiones futuras, a mayor escala. Y ya me callo. No tienes por qué callarte. Por tanto, sumando a lo que dice mi querido hermano Nacho, casi en esta última temporada, en las confirmaciones, yo al final les digo un compromiso a los chicos de las chicas. Les digo 3. Es verdad que ellos esperan que yo les diga que vayan a misa, que recen mucho, que también, ¿no? Pero eso ya lo han hecho los curas y los catequistas. Digo porque luego siempre le digo a la gente adulta que me acompaña en la celebración que se suben a los compromisos. Y como tiene un fondo antropológico, espiritual, teológico, como queramos, en todos los enfoques saben que son, caminos de conversión. Les pido 3 cosas, ¿no? También las comparto con vosotros para que nos sumemos al proyecto y a los que nos escuchan. La primera es ser agradecidos. Ser agradecidos. No podemos ser desagradecidos. Primero, nosotros no seríamos buenos cristianos, no lo seríamos.
Hay una expresión que a veces falta permanentemente en nuestro mundo y es decir gracias. Cuando dices gracias se está reconociendo algo o alguien, un gesto, una palabra, una actitud, un servicio. Que tenemos que generar una corriente de gratitud, la necesidad de decir gracias. Eso es pureza cristiana, primera. Segunda, también les digo, y hago extensiva la invitación, el respeto. El respeto. Hemos perdido un poco el norte de eso. Y al respeto inmediato, a lo inmediato y a lo que está más allá de lo inmediato. Al que está conmigo, al que comparte permanentemente, al que está a mi lado o al que está más lejos. Una sociedad que es respetuosa genera vínculos fraternos, positivos y de crecimiento. Y a veces esa realidad vemos muchas carencias preocupantes. Por ejemplo, quería decir esto que no quiero que se me pase, me falta la tercera palabra. Incluso las expresiones que utilizamos para definir. Antes he hecho referencia a los migrantes, nosotros somos experiencia de eso, afortunadamente, no ahora, sino de siempre en Cáritas, ¿no? Es yo cuando escucho decir los menas, me duele, me hace daño. No puedes hablar de una persona despectivamente. Y entonces la clasificas, y cuando la clasificas la estigmatizas, y si la estigmatizas indirectamente la estás condenando. Nosotros no hemos aprendido, en casa no nos han enseñado a tratar así a los demás, a nadie. Corrección, con respeto, y cuando hablamos, tienes que hablar de usted, tienes que tal, no entres y no te dicen pasa. Así hemos vivido de alguna forma de valorar la esencia de la vida de los demás. Yo creo que el respeto. Y la tercera, que la dice al final del capítulo 6 de Fratelli Tutti, el Papa Francisco, recuperar la amabilidad. Viene de amar, tiene una raíz muy sólida, evangélica, pura, recuperar la amabilidad. Las palabritas perdón, permiso, gracia. Yo a veces digo, ¿qué soñáis? Decías tú. Soñemos por un momento que todo el mundo es 5 minutos amable. 5 minutos a la vez. Cambia el mundo entero. Cambia totalmente. Bueno, y nos damos cuenta de qué grandes somos, qué grandezas tenemos y qué bien somos capaces de llevarnos. La conversión, como decía él, que son muchas cosas y de realidades interiores que luego se exteriorizan en el exterior. Vivir agradecidos, ser respetuosos, ser amables. Sí, me parece que bueno, pues no me corresponde a mí cerrar porque no se trata de eso. Pero sí quizá volvemos al comienzo, ¿no? Que nos decía Francisco, de cómo un mundo que se hace prójimo, un mundo que genera diálogo, un mundo que se hace vínculo, pues reconoce a nosotros, trata de poner la dignidad de las personas y trata de hacer un mundo que sea mucho más amplio. Así que, bueno, pues os doy las gracias a los dos. Gracias a ti por haber moderado también. Sí. Yo te hago una sugerencia. ¿Tenemos 30 segundos? Sí, tenemos más. No, porque ponerle en cierre bonito a este diálogo tan interesante, que es un curso extractivo contigo y con los que están por el año si me permitís, palabras personales siempre son insuficientes, ¿no? Siempre quedan cortas. Pero yo quiero recordar el número 224 de Fratelli Tutti. Creo que es un broche de oro, porque es de Francisco, es de un servidor, aunque lo asumimos plenamente los tres, y seguro que nuestros interlocutores. Y si no lo asumís, por mal camino vais, ¿eh? Lo voy a recomendar rápidamente. Es un minutito, pero merece la pena, y así, el número 224. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra en las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable
que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. Cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Seamos amables. Pues os damos las buenas noches. Pues muchas gracias. Si ahora tenemos alguna pregunta, ¿cómo queda? Ha quedado todo claro, pues de maravilla. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Ahora estamos en antena. Sí, ya está. Gracias.